este es tu espacio Teología con Ojos de Mujer. Es un espacio en donde reflexionamos desde esa perspectiva o mirada de mujer, es decir, donde hacemos uso de nuestros dones, habilidades y capacidades que Dios nos dio desde el momento mismo de nuestra creación. Siempre para mí es un gusto y también un desafío poder tener este espacio para reflexionar contigo. En esta temporada hemos estado reflexionando acerca de diálogos divinos y estos diálogos los hemos basado en algunas conversaciones o diálogos que Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo con nosotros, en medio de nosotros, en condición de ese Dios encarnado que caminó y anduvo en medio de nosotros y que conversó con enfermos, conversó con pecadores, conversó con todos aquellos necesitados y a quienes les llevó esa voz de esperanza. Por eso hemos optado en esta temporada en reflexionar en esos diálogos divinos, diálogos que nos permiten entender esa proximidad de Dios para cada uno de sus hijos, en esa proximidad que Dios tuvo precisamente para poder acercarse a todos aquellos que le necesitaban, a enfermos, a pecadores, a todos aquellos que definitivamente necesitaban escuchar esa voz divina, esa voz de amor, esa voz de perdón. El día de hoy estaremos reflexionando particularmente una vez más en una de esas grandes experiencias, pero hoy estaremos viendo una experiencia muy particular. Hemos leído acerca de mujeres enfermas, niñas que han sido resucitadas, como la hija de Jairo. Vimos también en el caso de la mujer samaritana. Hemos visto distintos momentos, pero el que vamos a analizar hoy, vamos a ver que tiene que ver un diálogo que definitivamente dio liberación al alma y al espíritu. Nos enfocaremos particularmente en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 22 y hasta el versículo 39. En esta historia particularmente se va a dar dentro de la región. Bueno, hay dos momentos, dicho sea de paso. Hay uno que se va a dar en el mar, en el lago de Galilea, pero va a haber otro que se va a dar particularmente en la ciudad de los Garasenos. Particularmente lo que me gustaría es poder identificar cómo es que Lucas nos ayuda a entender esos diálogos que Jesús sostuvo con sus discípulos. Veamos la primera sección de estos diálogos divinos. Dice versículo 22, y uno de aquellos días aconteció que él entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron al mar, o se fueron al mar, obviamente en su barco. Pero en el versículo 23, vean qué particularidad es lo que pasa. Dice versículo 23, pero mientras ellos estaban navegando, se durmió. Quien se durmió particularmente fue Jesús. Sin embargo, aquí viene el cambio que va a dar en el contexto y va a generar ese espacio del diálogo entre Dios y sus hijos, o entre Jesús y sus discípulos. Dice, y una tempestad de viento cayó sobre el lago y estaban anegándose y peligraban. Y acercándose le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Así es que Lucas nos ayuda a poder identificar esa condición, esa circunstancia real, particularmente de cómo se están sintiendo los discípulos. Recordemos que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado del mar. Jesús en ningún momento les dijo, quedémonos naufragando o vamos a subirnos al barco y aquí nos vamos a quedar. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Yo creo que allí Lucas nos quiere mostrar cómo es que la fe de los discípulos va a sucumbir, obviamente, ante la tempestad. Y quizás usted diría, Carolina, pero por supuesto, cuando estás en medio mar y el barco está anegado y la tempestad está muy fuerte y no hay esperanza, no hay horizonte, obvio que cualquiera se va a poner atormentado o se va a angustiar. Y es natural que los discípulos se hayan puesto así. Yo le diría, pues sí, la verdad es que sí, porque el mar ha sido demostrado que es una gran fuerza a la cual tenemos que no solo respetar, sino tampoco poder aventurarnos como si fuésemos capaces de dominarnos. Muchas veces cuando hay muchas lluvias, los ríos, por ejemplo, se desbordan y ocasionan muchos desastres. Pero aquí están los discípulos en medio del mar.
en su barca. Habiendo recibido de parte de Jesús esa instrucción, crucemos al otro lado. Pero ellos están acá en medio de esa gran tormenta y por supuesto que el clamor es: Jesús, Maestro, perecemos, no nos dejes solos, estamos abnegados, estamos aquí preocupados, por favor, ayúdanos, levántate, despiértate. Usted dirá, ¿será posible que una persona pueda estar tan tranquila en medio de una tempestad? Jesús es evidencia de que eso es posible. Él estaba tranquilo. Y yo creo que muchos varones estarán de acuerdo conmigo que una vez que se duermen, caen placenteramente y disfrutan del sueño, pero también muchas mujeres dormimos, pero dormimos de manera intermitente porque nuestro sueño tiende a ser a veces un poco más frágil por cualquier razón o circunstancia, sobre todo después que desarrollamos la maternidad, pero si no, de todas formas, entre varones y mujeres los sueños son diferentes. Pero aquí está Jesús, ese hombre que está tranquilamente disfrutando del descanso en su barca, sin tomar en cuenta. Y no es que no lo estuviera tomando en cuenta porque fue despreocupado, sino que él se durmió. Después que él se duerme, empieza la tempestad. Y los discípulos van a caracterizar, por supuesto, a muchos de los creyentes que en medio de las tribulaciones se van a desesperar y van a dar voces y decir: Señor, ayúdanos, Señor, socórrenos, Señor, no nos dejes solos, Señor, nos hundimos. Y aquí están los discípulos: Maestro, Maestro, ven que nos hundimos, ven que perecemos. Y lo fueron a despertar. ¿Y qué les va a decir Jesús? Pareciera ser contradictorio. ¿Cómo es que en medio de la tempestad Jesús les va a hacer una pregunta? Yo no diría que tan lógica, pero les hace la pregunta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Una sola cosa les dije: vamos y crucemos del otro lado. Entonces, ¿dónde está vuestra fe? Imagínate que el Señor te preguntara a ti: ¿dónde está tu fe? ¿Crees o no crees? En medio de las tribulaciones, ¿crees? ¿Dónde está tu fe? No sé qué circunstancias difíciles o atemorizantes has vivido, circunstancias complejas hayas tenido que experimentar para sentir que te hundes, para sentir que estás abnegado, para sentir que mueres. Yo creo que la pregunta de Jesús seguiría siendo la misma: ¿dónde está tu fe? Y es una pregunta introspectiva, porque solo cada uno de nosotros podemos saber la condición y la posición de nuestra fe en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones. Por eso la pregunta de Jesús decía, no es tan lógica, pero es muy certera, es muy puntual. ¿Dónde está tu fe? Y luego dice, se maravillaban diciendo unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y el agua manda y le obedecen? Porque Jesús lo único que dijo es: calma. Y el agua, la tempestad, se calmó. Así es que los discípulos estaban maravillados y la fe de ellos probablemente volvió una vez más. Este hombre es alguien en el que hay que creer. Pero la narración de Lucas continúa y va a ser manifiesta ahora ya no solo para los discípulos, sino para toda una multitud que estaba del otro lado esperándoles particularmente. Versículo 26 nos va a introducir ahora a la región de los Garasenos, en donde dice Lucas: y navegando hacia la región de los Garasenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y al llegar a él, a tierra, salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Cuando Lucas nos va a dar la identidad, nos está identificando una posición. Este era un hombre de la ciudad, era un hombre probablemente conocido, era un hombre probablemente distinguido, y por eso es que Lucas le da el adjetivo varón de la ciudad. No es cualquier hombre, es un varón de la ciudad, alguien que estaba en medio de su comunidad, alguien que era conocido por ellos, no les era indiferente, pero tenía una cualidad triste en este momento, y es que el hombre tenía demonios. Y por mucho tiempo, porque dice, y por mucho tiempo no se ponía vestido, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. La condición de este hombre era turbulenta también. La condición de este hombre era estar en medio
no de la vida, sino en medio de la mortandad, porque su lugar de residencia eran los sepulcros. Su condición era la desnudez, su condición era el no estar cuerdo, su condición era la enfermedad, su condición era no tener el dominio de la situación. La condición de este hombre era que él mismo no tenía control y dominio sobre su persona, sino que estos demonios lo hacían vivir desnudo. Estos demonios lo atormentaban. Estos demonios lo alejaban de su familia. Esos demonios lo sacaban de su casa. De tal forma que este hombre convivía únicamente en esos espacios en donde muchas personas no se atreverían a pasar de día y menos de noche. Así es que este hombre vivía por mucho tiempo allí. Sin embargo, vea lo que va a pasar al encuentro de Jesús. Dice, y al ver a Jesús cayó ante él y dando alaridos y con gran voz dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este hombre, o los demonios más bien, pueden reconocer un atributo divino. En primer lugar, es hijo de Dios y este es hijo del Dios Altísimo. Le reconoce por su nombre, lo reconoce por Jesús, sabía quién era. También lo reconoce por su deidad, su divinidad, es hijo del Dios Altísimo. Es una forma de llamar y un atributo dado a Jesús de parte de este hombre que está endemoniado. Pero luego le va a hacer una petición muy particular. Te ruego, no me atormentes. ¿Recuerdan que los discípulos venían de una tormenta? Una tormenta que parecía que les rodeaba, pero que también les iba a matar. En este caso, este hombre pide no ser atormentado, no ser sacado de donde está, no ser molestado, porque él quiere o ellos quieren, en este caso los demonios, seguir tal cual. Y la razón es, versículo 29, Lucas nos va a aclarar, dice en una forma de paréntesis, porque mandó al espíritu inmundo salir del hombre, pues durante mucho tiempo se había apoderado de él. Jesús ya había dado una orden, pero los demonios están teniendo un diálogo con Jesús. Mira usted qué raro cómo Jesús puede hablar con las tinieblas. Qué raro cómo es que Dios se atreve a siquiera a cruzar palabras. Yo no lo haría, por eso es que yo no converso con personas pecadoras, yo no me junto con personas que no obedecen a Dios. Pero aquí tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Después de haber dado una orden que saliera de aquel hombre, que dejaran en paz a aquel hombre, estos demonios están dialogando y están pidiendo que los deje tranquilo. Sin embargo, eh, este hombre que vivía encadenado por mucho tiempo, este hombre que otra vez vivía lejos de su familia, lejos de una condición humana y más bien vivía en una condición infrahumana, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Está dialogando con esos demonios. Le dijeron legión, porque habían entrado muchos demonios en él y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí una piedra, una piara de muchos cerdos apacentados en aquel monte, y rogaron que los dejara entrar en ellos. Y así lo hizo. Jesús los mandó a aquel hato de cerdos para que ellos tuvieran un lugar y pudieran liberar a aquel hombre. ¿Cuál es la lección que hasta ahora tenemos? En primer lugar, en medio de la tormenta, no olvidemos que nuestra fe debe ser ejercida. En segundo lugar, cuando nos encontremos ante situaciones o personas que están siendo evidentemente acosadas, lastimadas y marginadas por el mal, por lo malo y por el pecado, no debemos huir, sino que debemos aproximarnos porque el poder de Dios particularmente quiere liberar. Y aquí está Jesús dando liberación a aquel hombre. Aquí está Jesús teniendo compasión de aquel hombre. Aquí está Jesús particularmente llevando salvación y vida a aquel hombre que había sido marginado. Y estando allí entonces, estos demonios fueron aquel hatos de cerdo. Pero miren, lo que sucede cuando el hombre es liberado, versículo 35, entonces salieron a ver lo sucedido la gente de la ciudad. Fueron ante Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus cabales, y tuvieron temor.
Porque el Hijo de Dios, Jesús, tiene poder sobre el viento, sobre el mar, pero también tiene poder sobre esas fuerzas malignas que eventualmente quisieran dañar y destruir a los hijos de Dios. Pero Jesús tiene poder por sobre ellos y los libera y Jesús salva. Y aquí está este hombre ahora que puede ser entregado a su familia. Las personas se asustaron y dijeron, Jesús, no te queremos cerca. Pero el hombre decía, Jesús, yo quiero que sigas conmigo. Es evidente que la tormenta a este hombre lo había dejado atemorizado y él quería sentirse seguro con Jesús. Él quería sentirse seguro, próximo, cercano a aquel que le había liberado. Pero Jesús lo que va a hacer es que le dice, vuelve a tu casa. Versículo 39. Y cuenta cuán grandes cosas te hizo Dios. Cuando Dios nos libera, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos salva, Él quiere reinsertarnos, reincorporarnos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros contextos, en las cosas que hacíamos, con la intención de que todas aquellas personas que están a nuestro alrededor puedan recibir el testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Este hombre tenía mucho que contar, porque recordemos que por mucho tiempo había vivido en medio de muertos en el cementerio. Por mucho tiempo habían intentado encadenarlo, pero no podían. Por mucho tiempo había estado despojado de sus ropas y por lo tanto viviendo vergüenza de manera indigna, porque obviamente su intimidad estaba expuesta día con día. Y es que el enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere avergonzarnos. El enemigo quiere alejarnos de nuestros seres queridos. Pero Jesús quiere vestirnos, quiere honrarnos, quiere dignificarnos, quiere liberarnos, quiere perdonarnos y que una vez más podamos estar en la relación con nuestros seres queridos, en el contexto al cual pertenecemos. Así es que mi querido amigo y amiga, desconozco las distintas dificultades por las cuales has pasado. Momentos probablemente en donde el enemigo ha querido avergonzarte. Momentos en donde el enemigo probablemente ha querido destruirte. Momentos en donde el enemigo ha querido alejarte de tu familia. Momentos en donde el enemigo ha querido decirte, ¿sabes qué? No eres digno de llevar ropas. ¿Sabes qué? No eres digno de ser cubierto. ¿Sabes qué? No eres digno de ser libre. Que el enemigo esté atormentando tu mente y tu corazón. Pero este ejemplo, particularmente de este hombre, nos muestra que el amor de Dios trasciende a cualquier poder sobrenatural que quiera ejercer dominio sobre ti, a cualquier cuestión tormentosa que quisiera ejercer dominio sobre ti. La experiencia de este hombre, de este diálogo que sostuvo con Jesús, nos muestra que Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, se aproxima a ti y te quiere decir, ven, sé libre, ven y ve a tu familia, ven y vuelve a tu casa, ven, te voy a vestir, ven, te voy a liberar, ven porque tú eres hijo mío, ven, yo quiero que tú seas mi mensajero, que lleves la verdad de la historia de cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, de cuántos demonios, porque así lo dicen las escrituras, el Señor te ha liberado, de ese lugar oscuro del Señor, de donde el Señor te ha sacado, de esas cadenas que te tenían atadas, de las cuales el Señor te ha liberado. Jesús, el Hijo de Dios, a través de esta historia, a través de esta experiencia, a través de este ministerio que él desarrolló, nos está diciendo hoy en día, no hay poder sobre la tierra, sobre el agua y aún sobre los demonios, sobre el cual yo no tenga poder y autoridad. No existe. Yo tengo poder sobre la naturaleza, yo tengo poder sobre los demonios, yo tengo poder sobre la esclavitud, la muerte incluso. Y quiero hacerte libre. Quiero enviarte a tu casa. Quiero y reinsertarte a tu comunidad. Quiero que vuelvas a ser mi testigo y mi hijo amado. En Teología con Ojos de Mujer, queremos llevar esta verdad única, que Dios te ama, que Dios quiere liberarte, que Dios y solamente Dios
es el único que te ama por sobre todas las cosas y Él quiere volver a reinsertarte en tu comunidad. Aquí, en Teología con Ojos de Mujer, queremos reflexionar en esos momentos divinos a través de los cuales el Señor nos permite exteriorizar nuestra condición humana para que la oportunidad de que lo divino, eso sobrenatural de Dios que nos ama por sobre todas las cosas, pueda venir a nuestra vida, pueda venir a tu vida. Teología con Ojos de Mujer sabe que en esos diálogos divinos viene la salud, viene la liberación, viene el perdón y viene la restauración. Este ha sido el episodio de hoy. Te invito a que lo compartas para que más hombres y mujeres como tú y como yo podamos seguir creciendo, siendo liberados y restaurados a través de las reflexiones en diálogos divinos.